y es que tú puedes definir como un template una figura básica. Por ejemplo, yo voy a arrancar esto como un rectángulo basado en el centro. Voy a utilizar las dos medidas básicas. Por ejemplo, aquí 2 pulgadas y aquí 4. Cierro ese bloque, lo extruyo, lo voy a extruir como de manera básica a media pulgada. Entonces ya tengo un bloque inicial, digamos un bloque rectangular inicial. Entonces, dependiendo del giro en el que tú trabajes, yo por ejemplo en mi caso muy particular trabajo en un giro donde parto con un bloque, pues en lugar de iniciar una pieza nueva y dibujar esto cada vez que hago una pieza nueva y editar esta cuestión de las unidades en cada pieza nueva, yo ya lo puedo editar aquí desde un principio. Lo pongo aquí. Algo que yo necesito es ciertos valores. Necesito ciertos valores de propiedades de este diseño para poderlos pasar en una hoja de dibujo más adelante. Entonces, yo al saber que necesito esto, voy a la parte de herramientas, voy a no es herramientas, es en archivo, voy a propiedades y vengo a este cuadro y empiezo a asignar lo que necesito. Por ejemplo, necesito una descripción. Lo voy a poner en inglés porque así es como yo lo trabajo o así es como yo lo necesito. Entonces, descripción, valor de texto. ¿Y cuál es el valor? Bueno, como todavía no lo creo, lo voy a dejar vacío. Lo voy a dejar aceptar. Voy a dar a este archivo un guardar como. Y le voy a decir que se llama bloque. Le voy a decir que se llama bloque, tanto en nombre como en descripción. Lo voy a dar guardar. Y ahora sí vengo a propiedades. Y se me liga el nombre en automático. Descripción. Como esta es una propiedad muy básica, el nombre de description o descripción liga en automático esta parte. Entonces esta parte nosotros no la tenemos que trabajar. Lo que sí tenemos que trabajar, por ejemplo, y a mí me sirve para pasar valores, es el siguiente valor. Le voy a poner masa. Y es un valor de texto, un valor numérico, y lo voy a poner el de masa. A mí me interesa en todos los archivos tener el valor de kilogramos o de libras de mi pieza que estoy dibujando. Ahorita todavía no tengo el material, pero sí me interesa tenerlo. Entonces me da el valor default que tengo, ¿no? Que es .14. Es un valor por default, no es el correcto porque yo todavía no le asigno un material. Otro ejemplo de otro valor que necesito es el de material. Otra propiedad que necesito tener disponible es el de material. Y aquí lo tengo material. El valor es que todavía no especifico el material. Le voy a dar OK. Y yo voy a especificar mi material como ASTM36. Este material yo lo creé. Es de mi lista, de mi librería particular de materiales. Entonces ahora sí, vuelvo a venir a ver la parte de propiedades y ya tengo descripción, bloque, masa, el valor en libras de esta pieza con respecto al material A36, que es el que estoy utilizando.
Entonces, por ejemplo, y aquí tú le puedes ir llenando de muchos más valores, ¿no? Por ejemplo, le puedes poner largo, y este largo lo vinculas por ejemplo aquí. Algo que a veces a ti te puede servir también es, por ejemplo, vincular la propiedad que se llama largo y lo vinculamos con este valor. Bueno, aquí ya lo puse 2 veces. Aquí tenemos que recordar que con que le demos clic una vez, ya se vincula el valor. Entonces, y el otro que quiero ver es el ancho, valor de texto, y el otro valor que es el de ancho. Y el espesor lo vinculo con el espesor de la pieza. Entonces, muy probablemente tú ocupas toda esta información que es básica para tu pieza o para tu fabricación. Entonces, yo aquí le doy OK para que se guarde. Voy a ocultar de nuevo las anotaciones. Y tengo este bloque. Ahora, yo le doy un guardar como y busco aquí en el tipo de formato, en lugar de guardarlo como un SolidWorks part, lo guardo como un SolidWorks Drawing Format, un part template. Aquí está. Abajo para Solid viene este que se llama part template. ¿Qué es lo que hace este part template? Me manda a la carpeta default y aquí me va a guardar este archivo de formato. Lo voy a poner bloque pulgadas, así lo voy a llamar. Lo voy a dar guardar. Y ahorita, esto con lo que estamos trabajando, como ya le di un guardar como, es el archivo de formato o de template. Pero si le hacemos modificaciones adicionales a esto, se va a guardar en el template. Entonces, ya guardarlo como un archivo de template ya es el último paso. Lo cerramos. Entonces de ahora en adelante, cuando yo hago una pieza nueva, y si yo abro este template que se llama bloque pulgadas, siempre me va a abrir un bloque. Y ya a partir de aquí, yo lo trabajo de manera individual. Si yo de aquí necesito, ¿sabes qué? Pues este bloque no mide 2x4, mide 3x2. Y el espesor no es de media, en este es de 3/8. Ya lo empiezas primero editando. Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? ¿Qué es lo que ganas con esto? Que cuando tú abres tu propio template de piezas que usas constantemente, ya no arrancas con los primeros pasos pues déjame busco y edito las unidades que ocupo, déjame busco y edito X, Y o Z, ¿no? Ya tienes guardado las unidades de trabajo, ya tienes guardado el material con el que más trabajas y ya tienes las propiedades aquí guardadas. Largo, ancho y espesor. ¿Por qué puse largo, ancho y espesor? Porque a lo mejor cuando tú generas un bill de materiales general, te ocupas dar tamaños de bloque y ya lo referencias
a estas propiedades de archivo. Entonces, ya cuando referencias con esas propiedades de archivo, ya no tienes que estar tecleando individualmente cada pieza. Entonces, ese es el beneficio. Entonces, ya como te diste cuenta, esta es la pieza 3 y ya esta tú la guardas con el nombre que tú quieras y con la descripción que tú quieras de pieza, pero ya te ahorró los primeros pasos más repetitivos de la pieza. Entonces, eso es es una de las cosas que quería compartir, ¿no? Que podemos hacer estos templates. Ahora, estos templates no nada más te aplican a la parte, también te aplican los ensambles. Entonces, por ejemplo, y sería un procedimiento muy similar. Por ejemplo, ya tengo un ensamble, ahora voy a agarrar el ensamble en milímetros. Ahora voy a brincar de unidades. Entonces, el primer paso, pues me va a pedir una pieza nueva, pero no la tengo. Ahorita yo me voy a enfocar más en hacer lo que viene siendo el template o desarrollar el template de un ensamble. Entonces, primer paso, verifico las unidades de trabajo. En este caso, como estamos trabajando con unidades primarias en milímetros, lo usual son 2 decimales y las secundarias vendrían siendo pulgadas con 3 decimales. Es lo más usual porque es relativamente las unidades que podemos controlar en un taller de trabajo. Si yo le pongo 4 decimales a los milímetros, pues es algo que muy probablemente lo tenga que hacer en un laboratorio, tanto medir como fabricar en un laboratorio o con un equipo muy especial. Entonces esto lo dejamos preparados de manera general. ¿Qué más puedes editar aquí? Lo mismo que les comentaba, venir aquí a las propiedades y ponemos los valores que necesitamos, ¿no? Las propiedades que vamos a requerir más adelante. En este caso, por experiencia, vas a ocupar descripción. Vamos a dejar que se vincule solo el valor más adelante. Vamos a ocupar el valor de masa. Aquí sí vamos a arrastrar el valor de masa. El de la masa total del ensamble, lo que me va a interesar. Aquí no me va a interesar tener los materiales porque en un ensamble puedo tener materiales, distintos materiales. Entonces, estos dos sí me van a interesar por default y yo hasta ahí lo dejaría. Si tú tienes ensambles del mismo como el caso que vimos anteriormente, ¿no? Oye, es que todas mis piezas o todos mis ensambles van a empezar con la pieza que se llama bloque. Digo, todas mis piezas arrancan con esto. Ah, bueno, entonces, digo, es opcional, no es algo muy común, pero que arranque tu patrón de ensamble o tu template de ensamble con la pieza que se llama bloque. Digo, si quieres que empiece así va a empezar, aunque no es la práctica común. Lo común es nada más, vamos a ajustar las unidades de medida, las propiedades que voy a requerir más adelante, que es básicamente el peso del ensamble en general, y hasta ahí. Y hacemos el mismo procedimiento, le doy un guardar como y busco ahora uno que se llama Assembly Template. Y de nuevo me va a cambiar de cualquier carpeta que yo esté a la carpeta de template. Entonces ya aquí yo le pongo milímetros block y ya lo tenemos listo.
Entonces, ahora sí, de ahora en adelante, cada vez que vayamos a abrir o que vayamos a crear un nuevo documento de ensamble, vamos por ejemplo, perdón, entonces ahora sí, cada vez que vengamos a abrir un documento de ensamble, ya voy a tener yo un template de ensamble dedicado a lo que yo necesito. Entonces, esto es con estos templates. Ahora este lo hicimos para milímetros, pero pues tú lo puedes hacer en pulgadas. Si tú necesitas más o menos decimales, tú también lo puedes controlar. Entonces, pues ya digo, ya es decisión de acuerdo a lo que necesites. Y por último, voy a abrir de esta pieza, voy a crear un dibujo. Entonces, voy a crear un dibujo a raíz de esta pieza. Entonces, yo ya tengo mis dos templates. Voy a agarrar uno. Entonces, si te fijas, este template a mí me ahorró mucho tiempo porque ya me desplegó las 4 vistas, me desplegó las 3 vistas generales y la vista isométrica. Entonces, esto ya me ahorró tiempo a mí. Pero tú también puedes hacer tu propio template de dibujo, que no es lo mismo hacer el template de dibujo al formato de dibujo. Son dos cosas diferentes. Entonces, primero voy con el formato, y esto es muy sencillo. Voy a borrar lo que ya tengo previamente, y aquí lo primer paso sería, si no tenemos nada de esto de dibujo, tanto de formato o de template de dibujo, lo primero es, pues vamos a hacer el formato. Entonces editamos aquí el formato, le pongo toda la información que tú deseas, automatizas. Tú, por ejemplo, estos valores los puedes automatizar. Por ejemplo, el de la fecha, yo lo voy a dejar automático ya. Pues voy a borrar estos valores que yo tengo aquí y lo voy a automatizar para colocarle la fecha. Entonces, puedo escoger ya sea el documento o el modelo. Voy a escoger el documento. Las propiedades la puedo sacar del archivo y voy a buscar uno que se llama fecha. Por ejemplo, está la fecha corta, fecha larga, pero voy a poner la fecha de creación. ¿Por qué? Porque si yo pongo otra fecha, por ejemplo, pongo esta fecha, me va a poner la fecha de hoy. Si pongo esta fecha, la de last stable, me va a poner la última fecha en que se grabó el archivo. Esos dos tipos de formatos lo que va a provocar es que se me actualice sin que yo lo esté controlando. Entonces, el que sí me conviene es el de fecha de creación, y lo puedo poner en formato corto sin mostrar el tiempo. Entonces, ya aquí me lo actualizó a la fecha de creación del archivo, y esa fecha sí es congelada, esa fecha no se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, esto me conviene. La escala 1, esto ya está automatizado dentro de SolidWorks,
Entonces, por ejemplo, aquí yo ya lo puedo dejar. Entonces, de aquí yo puedo grabar dos cosas. La primera que voy a grabar es guardar el formato de archivo que viene aquí. Y tú lo guardas en la carpeta que tú designes. Yo, por ejemplo, ahorita voy a designar el escritorio. Entonces voy a poner cada online a 4 milímetros. Y es la que voy a designar, así lo voy a designar. Ahora sí, por ejemplo, ya ahora de esto, por ejemplo, si yo lo quiero hacer ya sea en milímetros, ahorita lo voy a continuar el ejemplo en milímetros. Voy a agregar las vistas. Entonces voy a agregar la vista isométrica. Y las 3 vistas generales. Voy a revisar el tamaño de hoja, la escala. Yo les recomiendo que la escala traten de dejarla 1 a 1 o 1 a 2. Por la cuestión del 1 a 1, háganlo forzosamente si van a estar exportando archivos AutoCAD para que no tengan conflictos de escalamiento entre el dibujo que ustedes tienen y el que mandan. Déjenlo 1 a 1, procuren hacerlo. Si no es posible, al menos que sean escalas consistentes, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 16, 1.32, 1.64, esas escalas, o sea, escalas que sean más o menos consistentes. En este caso no tengo problemas, va a ser escala 1, lo único que tengo que asegurarme es que, por ejemplo, estas 3 vistas usen la escala de la hoja. Y aquí yo le doy una ubicación. Hasta aquí es más o menos lo que hacemos siempre. Pero aquí lo interesante de esto es que yo de aquí voy a sacar un template. Y como ya lo vimos anteriormente, en el template está preparado para recibir cualquier pieza en general. Entonces, el acomodo que hagamos aquí y el formato de escalas que hagamos aquí se va a quedar para cualquier pieza que depositemos. Entonces, ya aquí, ya que definimos, yo les recomiendo guardar. Y ya que guardemos y tenemos preparadas estas vistas, ahora sí ya le podemos hacer el guardar como y como formato de dibujo. Drawing template. Entonces ya ahora sí lo estamos trabajando en milímetros. Previamente debimos también bueno, vamos a hacer esta demostración. Vamos al formato de unidades y vamos a enfocarnos en esto. Milímetros, 2 decimales, 3 decimales. Aquí sí es importante tener el tamaño de letra de las dimensiones que vayamos a usar. A 10, a 1 milímetro, 2 y 4 la flecha. Esto es lo que yo recomiendo, para que no se pierda la proporción en el tamaño de carta y doble carta. Entonces, ya que tenemos esto, aquí no le vamos a poner ningún tipo de dimensión, porque luego vamos a crear un conflicto o al final las perderíamos, las dimensiones, cuando estamos hablando de hacer templates. Entonces, ahora sí voy a guardar como. Y voy a escoger el Drawing Template, voy a poner bloque milímetros
y le voy a dar guardar. Entonces, ¿qué pasó? Como ya me lo guardó como un template de dibujo, me borró todo el detalle de la vista, pero me deja el formato de cómo van a quedar. En este cuadrante va a quedar la vista isométrica y en esta las 3 vistas básicas. Entonces, cada vez que yo jale este formato, en automático va a agarrar una pieza nueva, la va a poner en vista isométrica y de la vista isométrica va a extraer las 3 vistas básicas. Va agarrando este formato de dibujo y todo lo demás que ya modificamos. Entonces, esto te ahorra mucho tiempo, ya que tú no vas a crear un dibujo y vas a buscar qué vistas te convienen y ponerle vista por vista. Ya entras en automático con 4 vistas y ya tú decides si te sobran, te faltan o no es la proyección que necesitas. Pero ya cuando menos ya tienes un arranque de este formato de dibujo y no arrancas desde cero. Entonces ya aquí ya cierro. Por ejemplo, de aquí estoy en esta pieza, voy a crear un dibujo desde aquí. Voy al template, voy a este que acabo de crear. Y ya en automático me ahorré muchísimo trabajo en cuanto a colocar las 4 vistas. Ya están colocadas por mí. Entonces, estas herramientas de automatización son de mucho apoyo en la vida real. Digo, a mí me hubiera gustado aprenderlas cuando arranqué con toda mi labor profesional, porque me hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho esfuerzo tanto en la generación de dibujos como de cualquier otro tipo de archivos. Entonces, bueno, este era el segundo tema que tenía preparado, que es que se prepararan para la automatización en sus diseños, y esta es la manera en que ustedes pueden automatizar con templates. Ahora sí voy a fijarme en el chat y voy a contestar una pregunta. Ok. Barret, no importa que no seas de Monterrey, tú puedes, digo, como ya te diste cuenta, digo, ahorita ya estás participando con nosotros. Como te diste cuenta, ya estás participando con nosotros, entonces, pues digo, no necesitas estar físicamente en Monterrey. Incluso aún cuando ya podamos hacer las reuniones de manera presencial en Monterrey, vamos a ver la manera de hacer una proyección en línea, una transmisión en línea, así como la que estamos en estos momentos, para que todos los que estén desde fuera también puedan participar. Y si quiero agregar una propiedad como de tratamiento térmico o algo así, también digo, déjame, voy a cerrar esto, voy a abrir aquí. Aquí con lo único con lo que nos permite, digamos, que jugar SolidWorks es con la parte de ponerle material. La cuestión de tratamientos térmicos, nosotros lo tenemos que poner por notas. Por ejemplo, yo aquí le tengo el espacio de material y el espacio de acabado. En el acabado tú le tendrías que poner a mano la parte de tratamiento térmico, o una cosa que te pudiera solucionar de manera automática ese detalle del tratamiento térmico, es que vengamos aquí a la parte de material. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo a editar material y, por decir así,
yo aquí tengo uno que se llama D2. En la descripción yo tengo cuánto ocupa de temperatura para el templado, pero por ejemplo desde el mismo nombre yo le puedo poner ahí sí D2, templado a 60 a 62, Rockwell C, HRC, pues Rockwell C. Entonces aplico, cierro, y desde el nombre de la propiedad del material ya viene el tratamiento térmico. Es algo con lo que tú pudieras jugar. Tú creas tu librería de materiales y en el material tú puedes hacer tu material de 2 sin templar, y entonces no le pones el resto del tratamiento térmico y le pones la versión con tratamiento térmico. Entonces desde ahí, desde el nombre ya se pueden dar cuenta el que reciba tu dibujo, y tú ya no lo tienes que teclear esto de manera automática. Entonces, de hecho, incluso hasta te beneficiaría, por ejemplo, en la edición del material. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es la ventana emergente de materiales. Entonces, por ejemplo, aquí te beneficiaría, por ejemplo, en mi librería de materiales, por ejemplo, yo aquí tengo el DD2 con tratamiento térmico. Entonces, puedes tener este con tratamiento térmico y editas tus propiedades mecánicas a cómo queda después de tratamiento térmico este material, el D2. Aquí. Y luego vengo aquí mismo en esta carpeta, agrego un nuevo material y agrego la versión en D2 con tratamiento térmico, y ya le pongo aquí los valores correspondientes. Entonces ya tienes las dos versiones, tanto normal, o sea el material crudo, como la versión con material templado. Y lo mismo pudieras hacer con el 4140, con el M2, A2, que son materiales que se templan, o inclusive el 1045 también tiene capacidad de recibir tratamiento térmico y endurecer. Entonces tú aquí puedes hacer las dos versiones, editándolos, cómo quedarían las propiedades después del tratamiento térmico, y quedaría mucho más exacto. Y así como tú dices, te quedaría de manera pues automática, sin que tú lo estés poniendo por nota manual. Sí puedes automatizar las vistas de sección y todo eso. Nada más acuérdate de este detalle. Como tú vas a cambiar en las vistas de sección, no todas las piezas van a ser iguales. Tendrías que ser muy cuidadoso de que, por ejemplo, en tu template, desde la pieza, tengas una perforación que siempre sea la misma. Entonces, cuando haces la vista de sección, sea en esa perforación de referencia,
o tengas referenciada esa perforación que siempre es la misma en todos tus archivos.